Bueno, pues muchas gracias a Red Familia por haberme invitado. Gracias a todos por estar aquí. Y pues bueno, pues me doy cuenta de que bueno, pues todos tenemos una misión en esta vida. Por algo estamos aquí y pues yo creo que todo es para servir, para ayudar a los demás, para ser mejores seres humanos. Y pues bueno, yo no soy conferencista, yo realmente nada más vengo aquí a contar mi historia de vida, a contar pues cómo Dios cambió mi vida y como dije, pues esta silla de ruedas, a pesar de que fue difícil, me hizo ver mi vida de una manera diferente. Y bueno, pues me gustaría contarles desde mi infancia. Bueno, pues me llamo Mariana Barragán. Yo ahorita trabajo en Televisa, en la dirección de programas unitarios. Yo me encargo mucho así de lo que es capturar los ratings y monitorear programas y eso, trabajo medio tiempo. Y pues bueno, pues gracias a… Pues tengo un jefe, la verdad, muy lindo que siempre me da oportunidad para ir a dar testimonios a donde me inviten. Entonces, la verdad es que Dios me ha bendecido muchísimo. Bueno, pues yo nací en la Ciudad de México. Mi abuelita fue una de las personas más importantes en mi vida, fue el pilar de mi familia y es… porque ella desde chiquita, de que éramos chiquitos, pues siempre nos hablaba de Dios, nos hablaba de lo importante que era la unidad de la familia. Me acuerdo que todos los domingos teníamos que ir a desayunar con los primos, con los tíos, de ahí teníamos que irnos a misa y de misa ir a comer con la casa de una tía y siempre ella oraba por cada uno de nosotros. Y nos decía lo importante que era la familia, la unidad, el amor, el estar siempre juntos y como que ella siempre dejó esa semillita en mi corazón porque realmente siempre fue una gran mujer y siempre fue congruente con lo que hacía y para mí es alguien muy valioso. Bueno, mis padres se llaman Oscar, mi mamá se llama Clara, yo soy la menor de 3 hermanos, mi hermana Erika y mi hermana Oscar. Pero mis padres se divorciaron cuando yo tenía 1 año de edad. Yo estaba muy chiquita, después de esa edad pues no te das cuenta de nada, pero como vas creciendo, normalmente pues los niños, cuando somos niños nos damos cuenta de todo. Aunque no nos diga nada, vemos lo que está pasando. Y pues yo me daba cuenta que mis papás no se llevaban bien, que realmente había mucho resentimiento entre ellos. Muchas veces, mi mamá siempre nunca nos habló mal de mi papá, ni mucho menos. Mi papá un poquito sí le hablaba, porque cuando se divorciaron mis padres, mi hermano se fue a vivir con mi papá y mi hermana y yo con mi mamá. Y entonces yo iba en un colegio católico de Legionarios de Cristo. Y yo cuando iba a comer con mis amigas, yo siempre veía que estaba el papá, la mamá, los hermanos, y como que yo siempre deseé tener una familia como ellos, y yo decía, ¿por qué yo nunca pude tener una familia? Y también a mí me dolió muchísimo como que no entendía por qué mi hermano y yo, mis hermanos estábamos separados, por qué nos teníamos que ver cada 15 días, y era muy difícil, como que muchas veces vivimos situaciones en la infancia que nos dejan un gran vacío en nuestro corazón. Vemos cosas a veces muy difíciles, muy fuertes, y entonces vas creciendo con estos vacíos. Y es lo que me pasó a mí. Bueno, yo la verdad es que siento que en mi infancia sufrí un poco el no tener esta familia que yo quería. Mi madre era una mujer hermosa, era una mujer valiente. Desde chiquita ella trabajaba muchísimo, ella trabajaba en Toluca y muchas veces no la veíamos, a veces la veíamos los fines de semana y ella siempre nos decía que ella hacía todo por nosotros para darnos una buena educación, para que fuéramos de viaje, para que realmente estuviéramos siempre bien. Y nosotros pues siempre la extrañábamos en las tardes, entre semanas siempre estábamos con la persona que nos ayudaba. Y para mí pues bueno, era difícil, pero los fines de semana siempre nos daba esa calidad de vida, siempre estábamos juntas, platicábamos, realmente teníamos una muy buena comunicación, nos daba muchísimo amor, atención, cariño, de todas las veces que a veces no estábamos con ella.
Entonces, bueno, mi adolescencia fue la verdad muy divertida. Ahí veía en secundaria prepa. Yo siempre fui una mujer muy alegre, muy amiguera. Lo que más me gustaba y era mi pasión era bailar. Bailar y oír música. Era como que lo que más hacía, es lo que más me importaba. Realmente, pues no estudié, la verdad no aproveché lo que mi mamá pues me daba en esos momentos. Para mí lo único que era diversión. Son de las cosas que ahora me arrepiento muchísimo, porque todo para mí era reventarme, era salir con mis amigos, pasármela bien, bailar, y pues la verdad, como yo creo que porque a veces también, pues no sé, que nunca había alguien que nos enseñara a hacer las tareas y algo así, entonces pues no estudié. Pero bueno, mi pasión era bailar y disfrutar la vida. Después, mi vida, la verdad, en la adolescencia para mí toda la diversión, pero cambió mi vida por completo cuando mi mamá, cuando yo tenía 21 años, nos dice que tiene cáncer. Cuando ella nos dijo tengo cáncer, para mí se me cayó el mundo. Cuando pensamos cáncer se va a morir, y ahí realmente es cuando me acordé de Dios. Pero yo en ese momento le dije a Dios, yo no quiero que te lleves a mi mamá, tú sabes que para mí eres lo más importante en mi vida, que para mí es todo, y yo sé que tú no te la vas a llevar. O sea, fue como retándolo. Y yo tenía esperanza de que mi mamá iba a estar bien. En ese momento mi hermano se fue a vivir con nosotros y tuvimos momentos muy padres donde platicábamos, nos íbamos de viaje, realmente disfrutando en ese momento lo que Dios nos daba para estar bien. Mi mamá en ese momento conoció a un sacerdote y a una tía que era evangelizadora, y mi mamá tuvo un encuentro personal con Jesús increíble. Mi mamá cambió totalmente su vida. Ella realmente ofreció su sufrimiento, la veías con mucha paz, con mucha alegría, y la verdad es que yo no quería ver eso. Yo quería que mi mamá estuviera bien físicamente. Ella siempre quería hablar de Dios, siempre quería ver al sacerdote, como que yo decía, ¿qué le está pasando a mi mamá? ¿Cómo es posible que ella esté bien a pesar de que igual se puede morir? Y yo me acuerdo que cuando me dormí con mi mamá, un día mi mamá empezó a leer mucho la Biblia y tenía la Biblia en su buró, y yo la abrí, y cuando la abro dice que Jesús daba vista a los ciegos y hacía caminar a los cojos. Y yo en ese momento lo creí. Dije, ya ves, Señor, tú haces milagros y yo sé que tú vas a sanar a mi mamá, y tengo mucha fe que así va a ser. Y yo seguía creyendo eso, tenía esa esperanza. Y aunque mi mamá se iba poniendo cada vez peor, yo decía, no te la vas a llevar, porque tú sabes que para mí es lo más importante. Pues bueno, pasaron 2 años, hubo un momento que mi mamá ya no estaba bien, ya no hablaba, ya no se podía parar. Y yo creo que ella sintió que ella se iba a morir. Se empezó a despedir de cada uno de nosotros. Llegó mi familia y el único que faltaba en llegar era mi hermano. Cuando llega mi hermano, se abrazan, y en ese momento mi mamá muere. Para mí ese dolor fue muy grande, dejó un vacío en mi corazón muy fuerte. Mis hermanos y yo ya éramos adolescentes, yo tenía 21 años de edad, y mi mamá nos dejó una casa y decidimos vivir los 3 juntos. En ese momento no veía mucho a mi papá, y para mí era muy difícil llegar a mi casa, como que no quise enfrentar el sufrimiento, lo quise evadir, y empecé a salir mucho. Lo que menos quería es estar en mi casa, y entonces empecé a tener muchos excesos en mi vida. Empecé a tomar más de la cuenta, empecé en ese momento, bueno, el mundo siempre nos dice que vivamos la vida, que lo que es el alcohol, la diversión, es lo que realmente te hace feliz. Y pues yo empecé así, yo empecé con estos excesos, a veces tomaba más y a veces hacía cosas que me arrepentía. En la escuela siempre nos decían que pues nunca tuviéramos relaciones, que realmente viviéramos en abstinencia, en castidad, que nos esperáramos cuando nos casáramos porque era una responsabilidad muy grande, que nuestro cuerpo era templo del Espíritu Santo.
Pero a mí esta idea me la empezó a cambiar los medios de comunicación, las amistades. Todo el mundo decía, ¿por qué no tienes relaciones? Si no es malo, estás enamorada, mientras que estás enamorada no tiene nada de malo, tú ten relaciones. Y dije, sí es cierto, no tiene nada de malo, es una persona que quiero. Y empecé a tener relaciones, pero lo malo es que cuando tienes la primera vez, ya tienes otra vez y otra vez, y cada vez que yo tenía novio, tenía relaciones. Como que ya es normal, es parte de tu vida. Pero pues nunca también pensaba ni en las consecuencias, y como que siempre dices, a mí no va a pasar, vives tu vida como si la tuvieras comprada o como si tú lo controlaras. Y así empecé a tener muchos excesos con novios, alcohol. Hay a veces podía darle un beso a alguien que no era mi novio. Una vez me acuerdo que tuve relaciones con alguien que tampoco era mi novio. Y para mí al día siguiente era un dolor horrible, me sentía mal, tenía cruda moral y decía, ¿qué está pasando? Pero a los 4 días se te olvidaba y otra vez seguía con lo mismo. También empecé a experimentar con amigos. Muchas veces los amigos también son los que influyen para que tú hagas las cosas. Muchas veces probé la droga, la marihuana, por querer experimentar, porque todo el mundo lo hacía, como muchos adolescentes lo hacen. Y gracias a Dios no me gustó. Después estábamos en mi casa, estábamos unos amigos y yo, y una amiga nos dijo, oigan, ¿no quieren probar el éxtasis, la tacha, la droga? Y dije, pues ¿por qué no? Vamos a probarla. La probamos y me acuerdo que ese día me fui con mis amigos de antro en antro. La verdad me la pasé súper bien, es divertidísima. En ese momento yo conocí a una persona y que empezamos a andar. Y me empecé a meter también a cosas del ocultismo, las cartas, las lecturas. Todo me estaba llenando de muchas cosas que lo único que hacían, en vez de encontrar la felicidad, estaba muy mal. Bueno, pues después de yo andar con esta persona se empezó a clavar mucho con la droga. Él era alcohólico y entonces, como no podía tomar, entonces la droga fue como su otra opción. Pero para mí, pues yo decía, pues yo a veces también probaba el éxtasis por querer, porque muchas veces también mendigué amor. Muchas veces las mujeres nos sentimos vacías, hacemos lo que sea con tal de tener un hombre, porque pensamos que es la única manera. A veces igual yo no quería tener relaciones y lo hacía solo por él. Realmente no me valoraba como mujer. Muchas veces pensaba que las cosas o las personas eran las que te daban la felicidad, y entonces yo hacía todo con tal de estar con esta persona. Mi relación cada vez era más de muchos excesos, muy pasional, y en de un momento que yo andaba con él, yo me sentí muy mal. Me acuerdo que empecé a sentir náuseas, mareos, y en eso pensé, estoy embarazada. Cuando llegué, porque en ese día, cuando yo sentí eso, yo estaba de viaje con él, llegué y me hice la prueba y sale positivo. Cuando salió positivo, el mundo se me cayó, me paralizó el miedo. Como todos, como muchas mujeres, pensamos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a decir la gente? ¿Cómo lo voy a mantener? ¿Qué va a decir mi papá? Aparte, pues bueno, esta persona tampoco era alguien con el que yo podría llegar a un futuro bien. Y entonces yo le pregunté a él, ¿qué hacemos? Estoy embarazada. Y él me dijo, no te preocupes, hay 2 opciones, casarnos o abortar. Casarnos, pues bueno, pues no, que nunca me pasó por la mente. Y le dije, abortar, ¿cómo es abortar? Me dijo, no te preocupes. Me dijo, no hay vida. Nos dimos cuenta muy rápido, no hay vida. Vamos mañana a una clínica, que nos diga el doctor y a ver qué hacemos. Le dije, ok, perfecto. Al día siguiente fuimos al doctor. El doctor nunca me hizo ningún ultrasonido, nada más me dijo que sí, que no había vida, que no me preocupara, que era algo muy sencillo, que fuera el día siguiente, que iba a costar tanto,
iba a estar igual 2 horas y el día siguiente ya me podía ir a mi casa. Como si realmente abortar fuera como sacarte una muela. Entonces, al día siguiente fui, me provocaron el aborto y lo primero que hice fue llorar. Fue llorar porque sentí que algo me habían quitado. Me sentía realmente muy mal, pero en ese momento lo bloqueo. Y digo, no tengo por qué llorar si no hay vida. No hice nada malo, no hay vida, no tengo por qué llorar. Y así me fui a casa de mi novio en ese momento. Me acuerdo que ese día yo estaba como triste, como deprimida. Y en la noche esta persona me dice, oye, vamos a bailar, vamos a ir varios amigos, ¿por qué no vamos? Y le dije, ok, nos fuimos a bailar. Y haz de cuenta que ese día no había pasado nada. Al poco tiempo corté con esta persona. Yo ya me sentía mal, yo como que no encontraba sentido en mi vida porque seguía pues tratando en el reventón, en cosas que realmente no me llenaban. Y después de un tiempo yo trabajé en una tienda de decoración. Yo iba a ir al cine con unos amigos, eran las 7 de la noche, y cuando yo me subí en el coche en la parte trasera, del lado izquierdo, y por segundos yo volteo y veo que hay una persona afuera, y en ese momento se alzó su saco, y en eso veo que tiene una pistola y una escopeta. Bueno, pues un amigo por segundos grita, agáchense. En ese momento yo me agacho, él dispara y en ese momento yo pierdo totalmente el equilibrio. Yo ya no sentía mis manos, no sentía mis piernas, yo no sabía qué pasaba, todo el mundo estaba gritando, entonces yo quería que me incorporaran, y le decía, por favor ayúdenme, me decía, Mariana, no te preocupes, vamos al hospital. Yo en ese momento yo no sabía que me habían disparado, yo pensé que por el shock estaba nerviosa, no sé, porque nunca sentí dolor. Fuimos al hospital, el doctor me tocó mis piernas y me dijo, Mariana, ¿sientes? Le dije, no siento. Me tocó mis manos y no sentía nada. Y pues él me dijo, Mariana, te vamos a operar porque te vamos a quitar la bala. En ese momento me di cuenta que me habían disparado. Yo estaba tranquila y le dije, ok, doctor. Los doctores le habían dicho a mi familia que pues que yo igual iba nada más a mover el cuello, que porque mi lesión era muy muy alta, que igual no iba a mover ni los brazos, y para ellos fue algo pues muy difícil, para mi papá y para todos, y dijeron, no, es que Mariana no va a poder salir adelante. Bueno, estaba en terapia intensiva. Cuando estoy en terapia media me dicen a mí, le dije, ¿qué pasó? Me querían asaltar, ¿por qué me dispararon? Y entonces me dice esta persona, mira, esta persona que te disparó iba saliendo del San Angelín. Entonces él fue caminando hacia arriba, donde está el barrio sur, ahí estaba la tienda de La Lagartija, y pues él estaba muy muy drogado, te disparó, de ahí agarró un taxi, se fue a la zona rosa, asaltó una farmacia porque quería más droga, y en ese momento lo interceptaron los policías, le dieron 9 balazos y ahorita está vivo en el hospital. Cuando me dijeron que estaba vivo, que le habían dado 9 balazos, mi corazón sintió un odio que nunca lo había sentido. Sentí mucho odio, mucho rencor, mucho resentimiento. Estaba yo muy mal, lloré muchísimo. La verdad estaba pasando momentos muy difíciles. Y entonces después un terapista entra a mi cuarto y me dice, Mariana, quiero decirte que tu lesión es muy alta en las cervicales, en las 6 y las 7, o sea, yo de aquí para abajo no muevo nada, no siento nada. Y quiero decirte que te vas a quedar en una silla de ruedas por el resto de tus días. Cuando me dijo eso, pues grité, lloré. La verdad, para mí, mi vida sentí que se me había acabado, que ya no podía hacer nada, yo era como un bebé, no podía comer sola, no podía hacer nada. La verdad, tuve momentos muy difíciles, lloré muchísimo. Y al mes me dicen, ya me salgo del hospital, y al mes me dicen que me tengo que cariar con la persona que me disparó. Yo la verdad no quería verlo, no quería realmente ni siquiera tenerlo enfrente de mí, pero me dijeron, Mariana, tienes que ir porque si no, no lo van a meter a la cárcel.
Entonces me acuerdo que ese fin de semana lloré muchísimo, estaba muy deprimida, tenía mucho miedo el volverlo a ver. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Fue algo que pasó que me di cuenta de que Dios ya estaba actuando en mí, porque cuando yo llego a verlo, mi corazón sentía compasión, sentía paz, sentía misericordia, realmente ya no lo odiaba. Y él se ve que estaba muy arrepentido, tenía su mirada agachada, no podía verme a los ojos, y él me dijo: quiero que me perdones, no te quería disparar a ti, yo le quería disparar a la persona que estaba manejando porque se me había quedado viendo muy feo. Y pues bueno, pues ahí me di cuenta de lo fuerte que es las drogas, cómo realmente se lleva tu realidad, cómo realmente es un infierno, cómo a veces es impresionante cómo el probar una droga nunca sabes si realmente puedas quedarte ahí. Y realmente pues me dio lástima. Ahí mi familia, mis amigos, todos le empezaron a decir de cosas. Yo no quería que nadie lo ofendiera. Realmente mi corazón estaba totalmente sano de ese sentimiento que era el odio. Y le dije que claro que sí lo perdonaba. Entonces ahí pues bueno, Dios empieza a actuar en mi vida sin yo saber. Yo estaba sorprendida, yo realmente no sabía qué estaba pasando, como de un día para otro yo ya no sentía ese odio. Pero bueno, yo empecé, mi discapacidad fue difícil, fue un proceso fuerte, el darme cuenta que tenía que volver a empezar. Mi familia, mis amigos fueron el motor principal y Dios para seguir adelante, porque ellos me animaban a seguir saliendo. A los 4 meses tuve la oportunidad de irme con mis amigas de viaje, ellas se encargaban de mí, me ayudaban a hacer terapia, o sea, como que mucho amor. Y entonces me di cuenta que pues yo tenía la solución. Si yo quería ser feliz o infeliz dependía de mí. Podía quedarme llorando, amargándome, o tenía que salir y ser como antes, y que era mi momento, porque muchas veces pues tenemos situaciones difíciles en nuestra vida, cruces que a veces pueden desanimarnos, pero depende de la actitud, depende de… Yo decía, pues así estoy, ahora estoy en una silla de ruedas, ¿qué tengo que hacer? Salir adelante, aunque no me guste. Me acuerdo que me costaba mucho trabajo salir a veces porque la gente se me quedaba viendo y me daba mucha pena que me vieran en silla de ruedas. Pero pues salía con mis amigas, volví a ser la misma, empecé a trabajar, me iba a comer, me iba de viaje, me iba de reventón, empecé a ser la misma de antes. Y bueno, pues también pues era muy vanidosa. Quiero contarles algo, una anécdota chistosa, que tengo muchas de esas, pero como me gustaba tanto ir de reventón, me acuerdo que yo llegué al Baby O, y me decían los meseros: ¿quieres que te quieres sentar en tu silla o te sentamos en un sillón? Y yo decía: no, siéntame en el sillón, porque la verdad a mí que me vean en la silla no me gusta, ¿no? Entonces, o sea, en el silloncito, por favor. Y entonces yo me senté en el sillón, y a veces había chavos que me sacaban a bailar: vamos a bailar, y yo: no, gracias. ¿Por qué no? No seas sangrón. Y yo: ay, no puedo. Y como que a veces no creía, luego les decía: es que no puedo caminar. Ay, sí sale, ¿cómo no puedes caminar? No, de veras, y así, ¿no? Y luego yo estaba bailando y mis amigas, me encantaba verlas bailar. Y entonces: a ustedes bailen, y yo las veo. Y en ese momento estaba bailando, y entonces me empieza a resbalar y me caigo del sillón y hasta abajo de la mesa. Y nadie me veía, y entonces ya sabes, yo así de alzaba la mano de que me rescatara, ¿no? Y entonces ya todos se dieron cuenta, corrieron, me subieron al sillón y botadas de la risa. La gente se dio cuenta y decía: qué oso. Bueno, pasaron anécdotas, la verdad, muy divertidas en mi discapacidad, ¿no? La verdad es que siempre de las cosas malas hay que sacar lo bueno. Entonces, pues pasaron muchas cosas. Después me invitan, me dice mi abuelita: Mariana, quiero que leas un libro de la Virgen de Medjugorje, de la Virgen de la Paz. No sabes cómo te va a ayudar, vas a sanar mucho. Y le dije: sí, abuelita, muchas gracias. Obviamente lo guardé en el buró. Y entonces, de ahí otra persona me habló de la Virgen.
oye, ¿has oído hablar de la Virgen de Medjugorje? Y yo, ay, claro, mi abuelita me regaló un libro. No, no sabes, te va a ayudar muchísimo y así. Y luego otra persona, y luego otra persona, y luego otra persona, porque cuando el Señor nos habla de todas maneras. Pero yo no lo leía, la verdad me daba mucha flojera leer un libro de la Virgen. Y entonces, pues yo digo que la Dios y la Virgen son tan creativos que han de haber dicho, ¿cómo le hago entender a esta niña que lea ese libro? Y entonces yo estaba en el Dadío, en Cancún, estaba en el Reventón, y en eso se acerca un chavo muy guapo, y ya venía y se acerca y me dice, oye, ¿me puedo sentar contigo? Y yo dije, no, pues claro, yo ya ligué, ¿no? Dije, por supuesto, le dije, siéntate. Y en ese momento, en cuanto se sienta, me dice, ¿has oído hablar de la Virgen de Medjugorje? No, yo dije, no, no puede ser. Entonces dije, no puede ser que en un antro me estén hablando de la Virgen. Y entonces ya le dije, sí, mi abuelita, qué libro, no sé qué. Dije, llegando, lo primero que hice fue leer el libro de la Virgen. Leo el libro de la Virgen y me di cuenta de lo poderoso que era el rosario, la oración del rosario. Me dio mucha paz este libro. Realmente para mí la Virgen era alguien muy lejana, y entonces empecé a rezar el rosario todos los días. Todos los días, todos los días. Aunque yo seguía haciendo mi vida y era normal, yo quería que la Virgen y Jesús transformaran mi vida. Después me invitan a un retiro de Nueva Vida. Fui al retiro y en ese retiro tuve un encuentro personal con Jesús. Realmente me di cuenta que Jesús no estaba en el cielo como yo pensaba, sino realmente estaba en mi corazón. Sentí realmente su amor, sentí su misericordia, sentí cuánto me amaba. Fue algo increíble, fue una experiencia que en mi vida había sentido y para mí cambió mi vida. Ahí me di cuenta que mi madre es lo que yo creo que había sentido cuando ella tuvo un encuentro personal con Jesús. Yo estaba muy feliz, muy feliz. Yo decía, la paz que el mundo me da no es nada a comparación de lo que Dios me estaba dando en ese momento. Pero también pasé algo muy difícil en ese retiro porque me mostró el pecado, me mostró todas las veces que lo había ofendido, cuántas veces me había denigrado como mujer. Pero también me despertó algo muy fuerte, el aborto. Me hizo ver que sí había vida y que había asesinado a mi bebé. Y lloré muchísimo, no sé si lloré 2 o 3 horas seguidas, no podía parar de llorar, en un dolor tan fuerte en mi corazón haberme dado cuenta de esta realidad, que muchas veces pensamos que la solución era abortar y seguimos nuestra vida y como que ya se acabó el problema, pero es mentira. Y para mí fue muy difícil, me confesé, sí sentí el perdón de Dios, la misericordia de Dios, pero yo no me pude perdonar. Yo no me pude perdonar, la verdad yo sufrí en silencio. Mis hermanos empezaron a casar, mi papá se fue a vivir conmigo después del accidente, mis amigas empezaron a casar, a tener hijos, y todo me acordaba el aborto, y yo decía, si lo hubiera tenido, ¿qué hubiera pasado? Lloraba mucho con Jesús, con la Virgen en mi cuarto a solas. Realmente, a pesar de yo estar yendo a retiros de sanación, a pesar de estar en oración, tenía mis momentos muy difíciles de que tenía sentimiento de culpa, de ira. No me gustaba que hablaran del aborto, me sentía la verdad muy mal. Fue un crimen silencioso, eso era una cicatriz que realmente estaba totalmente recordándomelo. Y pues eso es como después me di cuenta que era el síndrome posaborto, que es muy difícil, muy doloroso, es algo que no se puede explicar cuando uno se da cuenta de la realidad que uno comete, ¿no? Pues pasó mucho tiempo, sufrí 15 años de los cuales no le podía contar a nadie, porque digo, por la discapacidad, pues sí, mis amigas sabían, o la gente que lloraba por algo, pero el aborto sí no le podía contar, fíjate que aborté, entonces era como algo muy, muy callado, y entonces, y aparte pues el aborto lo provoqué yo, entonces siento que me dolió más el aborto que mi discapacidad. Entonces pasó mucho tiempo,
En este retiro pues aprendí realmente cómo yo a Jesús lo hice mi mejor amigo, mi médico, mi confidente, mi psicólogo, mi todo, a la Virgen Santísima también, y yo sabía que ellos me podían ayudar a cambiar pues mi manera de vivir. No quiero decir que ahorita no me divierta, me encanta, me sigue gustando la música, me sigue gustando, me encanta bailar aunque sea en la silla, me sigo divirtiendo pero sanamente. Y entonces ellos poco a poco, es un proceso que fueron cambiando mi manera de pensar, de vivir, de sentir. Empecé a encontrar sentido a mi vida. Y después de muchos años yo estaba, me invitaron a un santuario y en eso yo me metí a una capillita donde eran la capilla de los no nacidos. Me acuerdo que habían fotos del momento de la concepción, de todas las etapas del embarazo. Y yo las vi y yo tenía un dolor muy fuerte en mi corazón. Iba con una tía, iba con mi asistente, y en ese momento tuve la gracia y el regalo que llegó un sacerdote de Tijuana con unos peregrinos, y este sacerdote empezó a hablar lo que era el aborto y también dijo: voy a hacer una oración de sanación por las mamás o papás que han abortado. Dice: yo no sé si aquí hay alguien que abortó, no lo sé, pero puede ser, si hay, puede ser que Dios también le dé la gracia de ver a su hijo, a su hija, igual lo pueden ver grandes, chicos, eso depende de Dios, pero cierren su corazón, cierren sus ojos y yo voy a hacer la oración. Y en ese momento yo quería llorar, yo me sentía muy mal, pero yo en mi mente decía: no llores, no llores, no llores, porque decía: qué oso, la gente va a saber que aborté y qué pena, no, entonces ya no llores. Y cuando yo tenía los ojos cerrados, la persona que iba con el padre me da un Kleenex en la mano, y cuando yo me doy cuenta que la única que le había dado el Kleenex era a mí, la verdad fue para mí un impacto. Y entonces ya no pude más, empecé a llorar, a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. El padre empieza a hablar, a decir las etapas del embarazo, desde la concepción, empieza a hacer su oración, y en eso yo tengo una visión que no sé cómo se los podría explicar. Fue algo muy fuerte, porque yo vi a Jesús y tenía un bebé en sus brazos. Cuando yo veo que tiene un bebé, Jesús me lo da a mí, y en ese momento yo abrazo a este bebé. Abrazo a este bebé y empecé a llorar. Y empecé a pedirle perdón, porque había creído lo que el mundo me había dicho por miedo, por cobarde, por tantas cosas. Yo había decidido abortar. Entonces empecé a llorar y a llorar, le empecé a hablar, y fue un momento increíble cuando oigo una voz muy dulce que dice: mamá, ya no llores, que yo ya te perdoné. Fue una voz de una niña. Ahí me di cuenta que fue una niña, y para mí fue algo increíble el darme cuenta, o sea, el haber visto a mi bebé. Fue difícil, pero a la vez fue un milagro el que me haya perdonado. Entonces para mí fue algo increíble en ese momento. Yo me acuerdo que después la bauticé con el nombre de María de la Luz, y le dije que yo en ese momento yo iba a hablar del aborto, en ese momento yo iba a hablar por los que no tienen voz, y que también iba a ayudar a las mujeres o papás que habían cometido ese error y que se sentían arrepentidos, que estaban arrepentidos, para ayudarlos, porque es muy difícil cuando te das cuenta de la verdad. Y entonces para mí ese momento fue como una liberación, fue una sanación, y para mí me cambió mi vida. Desde ese momento ya fue cuando decidí hablar del aborto y decir: pues tengo que abrir mi corazón y decir la verdad para salvar a muchos bebés. Bueno, después de todo esto, Dios me ha dado muchas bendiciones, porque también un día estaba en mi casa después de este lugar donde fui,
y estaba rezando el rosario, y en eso sentí una voz del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo muchas veces nos habla, nos hace tener esos impulsos para hacer cosas buenas por los demás, y sentí que el Espíritu me decía: hazle una carta a la persona que te disparó, pero cuéntale lo que hiciste, cuéntale tu historia. Y entonces me fui a misa, hice la carta, y fue una carta totalmente redactada por el Espíritu Santo, porque era una carta de amor, era una carta donde le decía lo mismo que yo sentí en el retiro, que Dios lo amaba, que Dios lo quería muchísimo, que Dios no lo juzgaba, que se acercara a Él, que Él, a pesar de la cárcel, podía tener sentido a su vida, como yo, estando en una silla de ruedas, que yo estaba pidiendo por Él, que quería verlo, que me diera la oportunidad de platicar con Él. Le regalé, le compré una Biblia, un rosario, y fue una carta, la verdad, llena de amor, lo hice como, era una carta como de amigo, como si fuera mi amigo. En ese momento, por diosidencias, conozco al primo de la persona que me disparó, por una persona que me conocía, y le dije: dame el teléfono de esta persona. Y le hablé y le dije: oye, te pido un favor, soy Mariana. Me dijo: claro que sé quién eres. Le dije: oye, quiero, pues, si podemos vernos, quiero ver a tu primo y quiero darle una carta que le hice. Esta persona se quedó así como impactada, dijo: ¿cómo lo quieres ver? Fuimos a comer, nos fuimos a misa, platicamos, y digo, él no tenía nada que ver tampoco. Y me dijo: mira, voy a darle la carta, pero todavía no sé si puedas ir a verlo, porque no sé cómo esté, creo que está muy mal, pero déjame darle la carta, le platico que quieres ir a verlo y a ver qué pasa. Le dije: ok. Él fue el domingo al reclusorio, le enseñó la carta y me cuenta que en cuanto lee la carta le empezó a llorar muchísimo. Decía que cómo era posible que Dios lo amara tanto, que como yo le escribía esa carta, que como yo quería verlo. Realmente él no comprendía nada, y que estaba muy feliz que yo le había escrito eso. Le dijo él que yo quería verlo, y él comentó: ¿sabes qué? La verdad, ahorita no estoy bien, yo me sigo drogando, no estoy bien para recibirla, dame tiempo, y yo te aviso. Bueno, pues total, esto no se pudo lograr, pasó muchos años, yo insistí en irlo a ver, pero no se pudo, y desgraciadamente él falleció en la cárcel. Fue algo que me dolió muchísimo, y pues Dios me dio una enseñanza increíble desde el momento que yo fui a quererme con la persona y me dio la gracia del perdón. Pues es una enseñanza muy grande que Dios me dio a mí, porque muchas veces decimos: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y me di cuenta cuántas veces tenemos que perdonar, que si Dios me perdonaba y fue misericordioso conmigo, porque no puedo ser yo misericordioso con las demás personas. Todos cometemos errores, todos tenemos faltas, defectos, nadie somos santos. Solo por la gracia de Dios podemos cambiar muchas cosas de nuestra vida. Y me hizo ver que tenemos que perdonar 70 veces 7, que el amor y el perdón es lo más grande que hay, y cómo Dios puede perdonar algo tan grande que es el aborto. Cómo yo no puedo perdonar a otras personas, que muchas veces no sabemos su historia, porque todos tenemos una historia y no sabemos por qué esta persona tenía todo en la vida, tenía según esto en la vida, porque era material, cosas materiales. Sus papás lo único que le daban eran cosas materiales, pero él necesitaba el cariño, necesitaba el amor, la atención, la compañía, y él nunca tuvo eso. Él desde chiquito empezó con la marihuana, y después empezó con otra droga y otra droga, hasta que ya no pudo parar. Realmente tuvo una vida muy difícil. Entonces, bueno, pues para mí fue, como dije, fue difícil. Muchas veces la discapacidad no es el que no puedas caminar, el que no puedas ver. Muchas veces la discapacidad más fuerte es el que no puedas, el egoísmo que vive el mundo de hoy, el que no puedas amar, perdonar. Esas son de las discapacidades más fuertes que hay en el mundo. Y pues Dios paró mis piernas, puso a caminar mi alma. Me siento bendecida porque gracias
a Dios, puedo ser útil, puedo ayudar, puedo servir. Y para mí es lo más grandioso que me ha podido pasar en mi vida.